Bueno, hola a todos y a todas. Volvemos con otra temática que aborda la situación y la transformación del sistema alimentario. En este espacio, Food of Future Coffee Chat, hoy sabremos más sobre las importaciones y las exportaciones en las cadenas de producción y de distribución de alimentos. Y podemos también conversar y plantear nuestras dudas y reflexiones sobre el tema. Para las personas que no estáis viendo desde Zoom, bienvenidas. Y podéis escribir desde el momento que queráis durante todo el proceso de la sesión vuestras preguntas y reflexiones en la casilla de preguntas y respuestas. Y para las personas que no estáis viendo desde YouTube, bienvenidas también. Y podéis escribir desde YouTube vuestras preguntas y reflexiones y también se podrán debatir y contestar al final de la sesión o durante la sesión. Yo soy Alicia Ocon. Y yo soy Natalia Italiano y estaremos a cargo de este espacio. Bueno, primero os damos la bienvenida a Helios Escalante y Tom Kucharz. Bueno, comentaros que Helios y Tom son dos grandes expertos en el tema. Helios en concreto es investigador del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada y miembros de Ecologistas en Acción. Y también desde Ecologistas en Acción tenemos a Tom, que además es investigador y activista con más de 20 años de experiencia en análisis político, incidencia, relaciones internacionales y derechos humanos, entre muchos otros temas. Bueno, si os parece, comenzamos y antes os explicamos la dinámica. En primer lugar, Helios y Tom nos darán información clave sobre el tema y durante o posteriormente abriremos el tiempo de pregunta y debate para que podáis participar y podamos participar respondiendo preguntas, reflexiones o trasladándole cualquier inquietud que también nos hagáis llegar. Así que si os parece, ahora sí ya comenzamos. Helio, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, voy a empezar compartiendo una presentación. Bueno, la idea de mi presentación era hacer digamos, una cartografía de las principales importaciones y también exportaciones, pero sobre todo centrarme en las importaciones del sistema agroalimentario español y ver un poco a partir de los principales productos cuáles son algunos de los impactos que se están generando en los países productores, los países de origen de estos productos. Y bueno, pues a partir de estos datos, después Tom creo que profundizará un poco en algunos de los conflictos y de los problemas que yo he planteado y después pues debatiremos entre todos un poco tanto de los problemas como de algunas de las posibles medidas que podemos tomar. Observando el esquema de las importaciones y de las exportaciones de alimentos que se producen desde España, a partir de los datos de FAO-Stat, que es el organismo estadístico de la FAO, una de las primeras cosas que resaltan es la discrepancia entre la valoración económica de estas importaciones y exportaciones y la valoración en términos físicos, en términos de volumen, de toneladas. En términos monetarios, las exportaciones son mayores que las importaciones en los últimos, por lo menos en los últimos años. Si viéramos una serie histórica, pues veníamos diferentes tendencias, pero tomando los últimos años como referencia, vemos que en términos puramente económicos las exportaciones son mayores, mientras que en términos de volumen, es decir, en toneladas, ocurre lo contrario. Esto es así porque si vemos los principales productos que se importan son materias primas, cereales, productos en su mayoría sin mucha elaboración, mientras que los productos que exporta España son productos como el vino, el aceite de oliva, la carne, que bueno, pues son productos que tienen mayor valor añadido y por tanto tienen mayor valor económico y pues eso explica esa discrepancia, ¿no? Volviendo un poco a cuáles son las principales importaciones, que ahora resaltaré las que más destacan, pero bueno, vemos que está en primer lugar el maíz en estos 3 últimos años que tomamos como referencia, desde 2019
al 2018, luego está el trigo, los granos y la torta de soja, el aceite de palma, y luego a partir de ahí pues varían según el año los productos por importancia, ¿no? Está el azúcar, las patatas, la cebada, en fin, hay diferentes productos, pero vemos que los 4 primeros son el maíz, el trigo, la soja y el aceite de palma. Esos son los que concentran más de la mitad de las importaciones, como digo, en términos físicos, en términos de volumen de la economía española. Y las exportaciones agroalimentarias españolas, pues hemos visto que se reparten entre algunos productos un poco más elaborados, como el aceite de oliva o el vino, los cítricos, las hortalizas, verduras como la lechuga, los pimientos y los productos de ganadería, ¿no? Entonces, esto nos da un poco la idea de los principales escenarios, los principales territorios agrícolas que hay en España, ¿no? Tenemos por un lado la importancia del olivar, sobre todo en Andalucía, la importancia de los viñedos, la importancia de los cítricos, ¿no? En el Levante, por ejemplo, y el auge de las macrogranjas, ¿no? Se ve el peso que tiene la carne de cerdo, tanto preparada como sin preparar, en estas exportaciones. España sabemos que es el tercer país exportador de carne de cerdo del mundo y eso significa que, bueno, que esta ganadería industrial tiene mucho peso y además está relacionado con las importaciones que hemos visto antes de cereales. España desde los años 80 es deficitaria en cereales, es decir, se consumen más cereales de los que se producen. En los últimos 15 años aproximadamente se vienen produciendo entre 20 y 26 millones de toneladas de cereales y se consumen entre 34 y 36 millones. Pero en su mayor parte, más de la mitad de este consumo de cereales va destinado a la ganadería. Es decir, se está importando muchísimo cereal y se está produciendo muchísimo cereal que no va destinado a nuestra alimentación, sino a la alimentación de los animales, que en buena parte después se van a exportar también, ¿no? Entonces, vemos cómo, bueno, se van integrando esas cadenas de valor a partir de esos diferentes productos. Entonces, pues como decía, los 4 productos que destacan de esas importaciones, que es lo que me voy a centrar, voy a dejar un poco de lado la cuestión de la exportación, son el maíz, la soja, el trigo y el aceite de palma. Es decir, son 3 productos que demandan tierra principalmente, no tanto trabajo, son productos muy mecanizados que no necesitan mucho trabajo para su producción, excepto el aceite de palma que demanda tanto tierra como trabajo. Entonces vamos a ver un poco de dónde provienen estas importaciones y algunos de los impactos y de los problemas y conflictos que hay detrás de esta producción. En el caso del aceite de palma, que se utiliza tanto en la alimentación como en combustible. En los últimos años ha habido algunas restricciones o intentos de restricciones desde la Unión Europea para este uso de la palma para el biodiesel, pero bueno, está todavía en discusión la prohibición total de su uso. Como digo, en el caso del aceite de palma destacan 2 grandes focos de producción que son los que abastecen a las importaciones españolas. Por un lado, el sudeste asiático, sobre todo Indonesia y Malasia, que son las que más destacan. Y por otro lado, países de América Latina, Centroamérica y Sudamérica, como Guatemala, Colombia y Honduras. Pero el peso principal se lo lleva Indonesia, el principal productor del mundo y el principal proveedor de nuestro país. Estos países, junto con otros productores también en África, que son relevantes, pero no son de los que destacan en las importaciones españolas, se encuentran en las franjas tropicales, y eso significa que el avance de los cultivos de palma de aceite que se ha venido dando en las últimas décadas se ha hecho sobre principalmente bosques tropicales que concentran una gran biodiversidad y que además
suponen una parte muy importante de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque sabemos que son los bosques tropicales uno de los principales reservorios de carbono del mundo, de la misma forma que en las zonas boreales el carbono se concentra en el suelo, en las zonas tropicales se concentra en los bosques. Y esa deforestación supone unas emisiones vinculadas a los cambios de uso de suelo que son, pues son bastante relevantes. Y por otro lado supone la destrucción de importantes focos de biodiversidad y de poblaciones que están asociadas a esa biodiversidad. En el caso del trigo, el abastecimiento proviene fundamentalmente de países europeos, sobre todo de Francia y de países de Europa del Este. Aquí vemos cómo la Unión Europea funciona como un bloque comercial tanto de puertas hacia adentro como de puertas hacia afuera, de puertas hacia adentro, intentando facilitar una integración de la economía de los diferentes países y que haya un intercambio agrícola que en muchos casos funciona, y de puertas hacia afuera para negociar en condiciones ventajosas como bloque, podríamos decir como bloque imperialista, unas condiciones de lo que se llama libre comercio, pero bueno, eso de libre pues está bastante condicionado por la diferente correlación de fuerza geopolítica, ¿no? Y eso pues sirve para abastecer a Europa de productos a bajo coste, ¿no? Ese tipo de intercambios comerciales. En el caso de trigo, fundamentalmente hay un mercado interno que funciona y que es el que está abasteciendo a nuestro país. Estos mercados de Europa del Este, estos países como Ucrania o Bulgaria, han visto cómo se han liberalizado sus suelos después de la caída del bloque socialista, después de los años 90, y bueno, ha habido una serie de procesos de acaparamiento de tierra que han generado también importantes conflictos y tensiones con los productores locales por la disponibilidad, digamos, de grandes extensiones de tierra muy fértil, por ejemplo, en el caso de Ucrania, que son zonas agrícolas muy productivas y muy apetecibles para los grandes mercados internacionales para la producción de este tipo de productos que se cotizan en mercados internacionales. En el caso de maíz pasa algo parecido, pero además se introduce países como Canadá, Estados Unidos y sobre todo Brasil como algunos de los grandes proveedores de las importaciones españolas. Y en el caso de la soja tenemos las importaciones tanto de grano, es decir, del producto sin elaborar, como de la torta de soja, que es resultado de la elaboración después de haber extraído el aceite de soja, es la parte sólida que queda después de esa extracción del aceite de soja. Si sumamos tanto los granos como la torta de soja, vemos la importancia que tiene Brasil, que aparece como uno de los grandes importadores en las dos categorías, y la importancia de Argentina junto con Estados Unidos. La soja está muy vinculada al maíz, en el caso de Brasil, por ejemplo, y la expansión de la frontera agrícola relacionada con la soja está muy vinculada al del maíz, porque a veces son cultivos que se van rotando. La soja es una leguminosa, entonces pues después de una cosecha de soja a veces se cultiva maíz y para tener esas dos cosechas. Entonces a veces es difícil delimitar cuál ha sido digamos, la extensión de un cultivo y la extensión de otro, ¿no? Pero en conjunto, viendo la extensión de la soja, vemos también una problemática de deforestación y de ocupación de tierra, en muchos casos desplazando a poblaciones que venían ocupándolas con más o menos títulos formales desde hacía mucho tiempo y que se han visto desplazados y han tenido que, pues, bueno, emigrar a las ciudades o verse inmersos en conflicto por esas tierras, ¿no? Que es algo de lo que posiblemente hablará Tom a continuación. En el caso de Argentina, que es uno de los, como hemos visto, de los grandes exportadoras de la soja que se consume aquí en España, pues vemos que hay un epicentro aquí en el norte que es Chaco, que es una zona que estaba hasta hace pocas décadas cubierta de bosque nativo, de
un bioma particular, el Gran Chaco, que se reparte entre no solamente Argentina, sino también Paraguay, Bolivia y Brasil, y que se ha visto prácticamente deforestado por el avance de este cultivo de la soja, ¿no? Se calcula que la deforestación en la zona de Chaco son de unas 200.000 hectáreas al año y en su mayor parte pues, está relacionado con este monocultivo. Aquí vemos un poco el avance, ¿no? Desde finales de los años 90 hasta el año 2014. Y el modelo agrícola, el modelo de la soja, además de esa deforestación, está muy vinculado al uso de agrotóxicos. En el caso de Argentina sabemos que se utilizan unos 500 millones de litros al año, lo que supone una enorme cantidad de litros por habitante, y eso lleva a que el 80% de las muestras de agua de lluvia contengan rastros de herbicidas, tanto de glifosato como de atracina, que es otro de los que se utilizan. Entonces lo que vemos en conjunto es que mediante las importaciones de productos agrícolas, lo que hace España y el conjunto de la Unión Europea es externalizar una serie de productos para abastecerse a bajo coste, tanto reduciendo los costes laborales como reduciendo los costes ambientales en países que tienen una mano de obra más barata, como una legislación ambiental más laxa que permite unas prácticas que dentro de la Unión Europea no se permiten y que pues mantienen ese flujo, ese suministro de productos más baratos para mantener, digamos, para equilibrar pues esa balanza comercial sin tener que reducir las condiciones internas en el interior de la Unión Europea. Bueno, pues hemos visto un poco, ¿no? ese esquema de las importaciones y de las exportaciones y cómo se enlaza a través de la ganadería industrial ese suministro de cereales para mantener una industria que está generando muchos problemas en muchas partes en muchos territorios de nuestro país, no solamente porque está desplazando a otras prácticas de ganadería extensiva tradicionales, porque está suponiendo una competencia que no puede sostener esa ganadería extensiva tradicional, sino además está habiendo una utilización masiva de los recursos hídricos, una contaminación de esos recursos hídricos a través de la contaminación por purines, por nitratos, y al mismo tiempo hay un encadenamiento con esos otros impactos que se desplazan a esos países de origen mediante ese consumo de cereales. Entonces vemos que las principales importaciones no necesariamente están vinculadas a nuestro consumo alimentario de manera directa, sino que se realiza bueno, que hay otras lógicas económicas que tienen que ver con esa ganadería industrial y con esa utilización de los biocombustibles. Y bueno, pues ahora podemos seguir hablando y Tom me imagino que profundizará en alguna de estas cosas y lo que yo me haya dejado pues lo podemos completar después. Perfecto, Helios, que me parece un buen comienzo, es decir, que nos ha situado sobre ese esquema, esa dinámica de importaciones, exportaciones, bueno, en el contexto nacional español, y sobre todo eso de subrayar las consecuencias que eso genera a nivel socioeconómico, a nivel medioambiental, y lo que has apuntado también, que muchas veces lo que va a pasar también es que esta lógica o poca lógica o no lógica de ese sistema de importación-exportaciones puede ser también una causa de lo que es el desplazamiento forzado de personas que tiene que, por lo que conlleva un tipo de producción, puede generar, entonces esto que la gente se encuentre en la circunstancia de tener que dejar sus tierras, porque como nos ha explicado en estos casos concretos del maíz, la soja, bueno, has hablado también del trigo y el aceite de palma, que se destinan como mucha tierra para la producción de un determinado alimento, que después viene utilizado aquí en Europa
como has apuntado, por ejemplo, los cereales para también dar de comer a los animales, por ejemplo, y eso implica consecuencias a nivel socioeconómico y medioambientales. Entonces, yo creo que este análisis concisas con muchos detalles de lo que pasa nos ayuda para situarnos un poco sobre cómo está funcionando este sistema y eso sobre una no lógica, digamos así. Y bueno, aprovecho también para recordar que hay siempre la opción de dejar pregunta y respuesta por la gente que nos está siguiendo en Zoom y también por la que nos sigue en YouTube. Y nada, yo voy a dar la palabra, pasar la palabra a Tom para que siga con su intervención, cuando quiera, Tom. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Ana Lucia Coge por la invitación a participar en este webinar. Quiero hacer dos comentarios al inicio. El primero es que el sistema agroalimentario industrial y globalizado es una de las actividades humanas o la actividad humana que más impactos ambientales provoca. Y eso está directamente vinculado a lo que acaba de describir Natalia, con flujos de migraciones, ¿no? Primero una migración forzada campo-ciudad y luego también entre países, ¿no? Cuando hablamos de migración forzada, no solo hablamos de refugiados climáticos, no solo hablamos de personas que tienen que dejar su lugar de origen por los impactos del cambio climático, sino también por la destrucción de ecosistemas, por falta de recursos, por contaminación, por conflictos armados en torno a la competición por estos recursos naturales, entre ellos por la tierra fértil, ¿no? O el agua como una de las fuentes de conflictos armados. Y en ese sentido, pues me parece muy importante que tengamos en cuenta que este sistema agroalimentario industrial y globalizado, que algunos filántropos han defendido, digamos, en esa reciente cumbre de cambio climático de Naciones Unidas en Egipto, es justamente uno de los grandes causantes de migraciones forzadas, ¿no? Como las que también producen guerras, la pobreza y otras causas estructurales. El segundo comentario es que como vamos a hablar mucho de agricultura y ganadería, quiero que tengamos en cuenta que quienes producen nuestros alimentos son las personas que se merecen el mayor de nuestro reconocimiento, ¿no? Tanto las personas que vivimos en las ciudades como también las que viven en los pueblos. O sea, sin alimentos no hay vida posible y por lo tanto las personas que producen alimentos tienen la función más importante en nuestra sociedad, ¿no? Y cuando hacemos las denuncias nos referimos a los gobiernos, a las diferentes mayorías parlamentarias que permiten políticas agrarias insostenibles, injustas y también suicidas, cuando hablamos de organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, cuando hablamos de funcionarios del Ministerio de Agricultura o el propio ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, cuando hablamos de las corporaciones transnacionales que controlan ese sistema de agricultura industrial y globalizado, ¿vale? Entonces, si algunas personas, agricultoras y agricultores nos escuchen, pues tengan en cuenta que nuestra denuncia va dirigido a quienes han causado esa situación de crisis del mundo rural, ¿no? Porque al fin campesinas y campesinos, ganaderas y ganaderos también están sufriendo, como la mayor parte de la población mundial, estas políticas agrarias erróneas, ¿no? Quiero subrayar eso porque muchas veces se asocia, digamos, a la crisis del mundo rural a quienes hacemos una crítica a las políticas agrarias erróneas, cuando realmente son aquellas élites económicas y políticas que han causado esa crisis en el mundo rural que se aprovechan de ese malestar, ¿no? En el mundo rural, como hemos visto también en este año. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría enmarcar este conversatorio hoy
es que estamos inmersos en la tercera crisis alimentaria mundial en 15 años, ¿no? Y es muy lamentable que todos los organismos internacionales y también el gobierno español relacionan las causas de esa crisis alimentaria con el gobierno de Rusia y la guerra de Rusia en Ucrania, cuando ya Helios en su introducción ha señalado que el sistema agroalimentario es enormemente complejo y las causas de esta nueva crisis alimentaria mundial pues tiene que ver con muchísimos otros factores, ¿no? La crisis climática, el uso masivo de ingredientes para la ganadería industrial que no van a la alimentación humana, la especulación financiera, o sea, se especula en los mercados financieros internacionales con las materias primas agrícolas, bancos, fondos de pensiones, fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, los mismos que especulan con la vivienda y desahucian a las personas, pues también especulan con las materias primas agrícolas, ¿no? Pero también hay muchos actores financieros que acaparan gran parte del flujo del comercio internacional agrícola que muchas veces no se conocen, ¿no? Que están ahí en Ginebra o en Singapur o en la bolsa de valores de Chicago, y sin embargo luego tienen una incidencia brutal sobre el aumento de los precios agroalimentarios, ¿no? También el uso que ha mencionado Elias, ¿no? Para los agrocombustibles, ¿no? Quienes escuchan eso la primera vez, pues que se fijen, ¿no? En todas estas campañas de lavado verde, cuando ven un autobús que dice que un transporte público verde porque utiliza biocombustibles y básicamente son en base de aceite de palma, pero también de aceite de soja, que han causado graves violaciones a los derechos humanos o pérdida de biodiversidad y deforestación, y por lo tanto, como los estudios científicos muestran, el ciclo de vida del aceite de palma utilizado en los motores de combustión como diésel tiene entre 2 y 3 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que el combustible fósil para producir diésel, ¿no? A estas locuras hemos llegado, pero con políticas públicas, ¿no? Que fueron aprobadas en el 2003 con la Directiva Europea de Energías Renovables, con la complicidad de los Estados miembros y muchas empresas como por ejemplo Repsol y otros que han entrado fuerte en el sector de los agrocombustibles, ¿vale? Y en ese sentido, pues quiero remarcar también, ¿no? Que el tema de la especulación con las tierras es otro factor que ha incrementado los precios agroalimentarios, ¿no? Hay una especulación en la compra-venta de tierras agrícolas que va desde Andalucía hasta Argentina, Nigeria, en todas partes es un fenómeno absolutamente actual, ¿no? Y luego no olvidemos que la crisis energética en la que estamos inmersos, que aquí se sufre en el aumento de los precios de electricidad o de los carburantes, luego también afecta fuertemente a todo el sistema agroalimentario. Por ejemplo, los fertilizantes hidrogenados que se utilizan masivamente en la agricultura industrial, pues dependen del gas y el aumento del precio del gas, pues aumenta la producción de los fertilizantes y a su vez la producción agraria, ¿no? Y ahí pues nos damos cuenta que hay muchísimos otros factores que no es la guerra de Ucrania, que puede haber sido, digamos, un catalizador, una situación de agravamiento de todos estos factores, pero que son muchísimo más complejos y mucho más amplios de los que nos hacen ver tanto de ciertos portavoces del gobierno, de instituciones como la Unión Europea o en los medios de comunicación, ¿no? Hay un factor que me gustaría siempre resaltar muchísimo, y es que cuando nos plantean esa simplificación entre causas y efectos de la crisis alimentaria, es que cuando miramos
qué tipo de combinación de políticas públicas hubo en el mundo, pues nos vemos rápidamente que hubo países que fueron absolutamente autosuficientes en la producción agroalimentaria, pero por la imposición de una serie de políticas comerciales a través de la Organización Mundial de Comercio o por la crisis de la deuda que ha arrastrado gran parte del sur global, y ahí están los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que condicionaron la financiación internacional a los países de Asia, de Europa del Este, de África o de Sudamérica, a cambiar radicalmente sus políticas comerciales, abrir sus sistemas agroalimentarios a importaciones masivas de la Unión Europea o de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, pues no podemos olvidar, ¿no? de esa relación tan fuerte, ¿no? Y el otro segundo aspecto que me parece fundamental es la concentración, no solo de quienes dictan las políticas agrarias, sino también quienes controlan el comercio internacional, de estas importaciones, exportaciones que ha hablado Helios antes, pues que lo concentran grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Que han contado con el blindaje de gobiernos, de organismos internacionales y a su vez pues han alimentado todo tipo de corruptelas, de las puertas giratorias y de muchas otras cuestiones que ahora no hay tiempo para explicarlo, ¿no? Pero si miramos para qué se utilizan gran parte de estas materias primas que dominan el comercio internacional agrícola, pues muchas veces no alimentan a las personas, sino pues alimentan a los coches o a la ganadería industrial o incluso a la industria química, ¿no? Porque hoy ya gran parte de materias primas agrícolas también se utilizan en la industria química. Así que llevado esto al Estado español, yo diría que tenemos una agricultura y una ganadería altamente exportadora, pero enormemente dependiente de recursos externos, ¿no? Particularmente los combustibles fósiles, porque en España no se producen combustibles fósiles, de los fertilizantes, que a su vez dependen de los combustibles fósiles y de los minerales que tampoco existen en la mayoría de sus casos en España, y también de los piensos, que ya lo ha señalado Helios antes. Y claro, toda esa dependencia genera unos impactos en terceros países que en este caso pues nos parece enormemente importante resaltar. En primer lugar, ¿no? Si miramos, voy de lo más global a lo más concreto de España, el sistema agroalimentario internacional es responsable de en torno al 27% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Hablamos de deforestación, hablamos de cambio de uso del suelo, hablamos de el uso de combustibles fósiles en la maquinaria agrícola o en la producción de estos agroquímicos y fertilizantes, hablamos en el transporte de estos productos, la transformación de materias primas en alimentos, pero también la refrigeración o en los envases, ¿no? También la agricultura ocupa el 50% de las tierras agrícolas, digamos que no sean, digamos, bosques o hielo y otros ecosistemas, ¿no? Utiliza esa agricultura intensiva el 70% del agua dulce, es responsable del 78% de la eutrofización, ¿no? Que nos suena mucho del Mar Menor, pero esa situación de contaminación de aguas, tanto saladas como de agua dulce, es muy relacionado con el uso intensivo de nutrientes y de fertilizantes, pero también los desechos de la ganadería industrial, ¿no? En forma de purines. Luego, a nivel de biodiversidad, es brutal la incidencia de la agricultura industrial y de la ganadería industrial. De hecho, el 94% de los mamíferos en el mundo es ganado, ¿no? Y de los 28.000
especies que están en peligro de extinción, 24.000 especies están en peligro justamente por la agricultura y la ganadería industrial. Por último, el 30% del total de la energía que se utiliza en el mundo va a la ganadería industrial y la agricultura industrial. Y eso es muy importante porque estamos ahora en medio de un aumento de los precios que tienen mucho que ver con el agotamiento de los recursos, pero también con la especulación, pero también por los conflictos en torno a la energía y el control de esa energía, ¿no? Y es curioso como en todo ese debate muy poco se habla de la relación entre la crisis energética y el modelo agroalimentario dominante, ¿no? Y visto esto en el caso del sistema agroalimentario español, algunos datos que me parecían interesantes para el debate: en esta última década se han duplicado las exportaciones, ¿no? O sea, estas cifras que señala Helios en los gráficos antes de algunos de estos mayores exportaciones, en esta última década se ha duplicado, ¿no? Llegando a los 50.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de intereses económicos muy relevantes, ¿no? Donde hay pues grandes empresas, pero también bancos, empresas de transporte y logística, empresas de combustibles fósiles que tienen mucho interés que esto siga yendo por ese mal camino. La huella de carbono entre 1960 y 2010 ha aumentado de 1,5 toneladas de CO2 equivalente per cápita y año a 3,5 toneladas de CO2 equivalente por persona y año, ¿no? O sea, ha habido ahí un incremento brutal. Os recomiendo también a la audiencia un estudio reciente que presentó el Ministerio de Consumo junto a que es como un cuerpo de investigación científicas de la Comisión Europea, que se llama Joint Research Center, que han analizado la huella ambiental de nuestro consumo en España. Y resulta que el 50% de nuestra huella ambiental, que no solo es cambio climático, es destrucción de biodiversidad y muchos otros procesos de destrucción, digamos, de funciones ecosistémicas, está vinculado a nuestro consumo agroalimentario. Pero un estudio que me parece sumamente interesante, que ha analizado las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro sistema agroalimentario español, dice que el 81% del total, o sea, la mayor parte de las emisiones derivadas de la producción de alimentos para la población española, está asociado a los alimentos de origen animal, ¿no? Eso es, digamos, muy destacable. Ya Helios ha señalado, digamos, esa relación entre importaciones y ganadería, pero también está ahí la pesca como un factor, y no solo es el consumo de carne, sino también el consumo de productos lácteos. Ahí hay una huella de carbono muy importante de las mayores empresas lácteas, que no solo la producción de carne causa este efecto invernadero, ¿no? Y por no aburrir con datos, pero me parece, digamos, también interesante de analizar, ya que hemos subrayado que el sistema agroalimentario devora y derrocha muchísima energía. El 70% del consumo de energía en el sistema agroalimentario es después de la producción, ¿no? O sea, en la fase de producción, que es el 21%, ahí va el 40% a la producción de fertilizantes y de agroquímicos, pero el resto van en las fases posteriores, ¿no? Transporte, transformación, el envase. Por lo tanto, muchas políticas, ¿no?, de gestión de residuos, políticas de transporte, políticas también urbanísticas, están sumamente vinculados al mal funcionamiento de nuestro sistema agroalimentario. Por lo tanto, no nos sirve a veces mirar solo la política agraria o solo la política ganadera
sino las tenemos que conectar con muchísimos otros elementos de políticas públicas, energéticas, comerciales, urbanísticas, de transporte, etcétera, para, digamos, buscar las soluciones de un sistema sostenible desde el punto de vista social y ambiental, ¿no? Y por terminar esa primera ronda, para mí, una de las cuestiones, ¿no? Una de las grandes lecciones de la insostenibilidad, pero también de lo injusto que es nuestro sistema agroalimentario, tanto el español, pero siempre lo tenemos que enmarcarlo en la Unión Europea, porque al fin y al cabo España, después de Francia, es el segundo estado que más subvenciones recibe de la política agraria común. Por lo tanto, hay también dinero público que subvenciona ese sistema agroalimentario industrial injusto e insostenible, ¿no? Son 114 euros más o menos por habitante y año que vienen de la PAC. Y claro, ahí se ha subvencionado, digamos, la destrucción de la naturaleza y de los ecosistemas. Y yo creo que eso vale la pena recordar, que la destrucción de ecosistemas, sobre todo en los países tropicales, va vinculado directamente con la aparición de pandemias como el coronavirus, ¿no? Solo 2 años después de la pandemia parece ser que eso ha desaparecido del debate público, esa relación directa, y la agricultura es la causa mayoritaria en un 90% de la deforestación en el mundo, ¿no? Y ahí concretamente quiero destacar el caso de la soja, que ya lo ha mencionado Elias, ¿no? Para hacernos una idea, nosotros en España importamos unas 6 millones de toneladas de soja para producir 35 millones de toneladas de piensos y 7 millones de toneladas de carne, ¿no? O sea, ahí hay una importación de soja, de maíz y de otros cereales como trigo para producir piensos masivamente para la ganadería industrial, pero luego 2 millones de toneladas de carne se consumen en España y por lo tanto 5 millones de toneladas de carne se exporta a la Unión Europea o a China y a otros países, ¿no? Y España se ha convertido ahí en una especie de maquila de producción de carne. O sea, esa industria produce enormes impactos globales en términos de cambio climático y pérdida de biodiversidad y violaciones a los derechos humanos en los países productores de los insumos, pero también a nivel local, a nivel territorial de la implementación de la ganadería industrial, pues luego hay muchísimos impactos sobre la destrucción de fuentes de agua, contaminación de suelos, pero también del aire, despoblación, afectación, digamos, a las estructuras económicas del mundo rural, maltrato animal, explotación brutal en los mataderos y en todo lo que es la cadena de la industria cárnica. Y luego, pues hay algunas corporaciones que tienen enormes beneficios con esa cadena de la carne, ¿no? Lo explicamos mucho con mucho más detalles en un informe que se llama Con la soja al cuello, que os podéis descargar de la página web de Ecologistas en Acción y que forma parte del proyecto Los rostros de la soja, el que estamos impulsando desde Ecologistas, ¿no? Entonces, bueno, me quedo por último con un dato, ¿no? Toda esa agroindustria en manos de las corporaciones consume o absorbe el 70% de los recursos, sea suelo fértil, agua, etcétera, y solo produce alimentos para el 30% del mundo, ¿no? Cuando la pequeña agricultura familiar produce alimentos para el 70% de la población. Entonces ahí se ve esa irracionalidad y esa insostenibilidad de este modelo. Perfecto, Tom. Enhorabuena por la intervención, porque creo que nos ha dado datos concretos e información muy detallada sobre todas las acciones, las políticas, todos los niveles que han contribuido en el curso de los años a consolidar, a configurar y también a consolidarse un sistema alimentario como lo tenemos hoy, que se basa en criterios de insostenibilidad e injusticia, aunque hay ejemplos también de buenas prácticas
pero es verdad que, digamos que el sistema alimentario mayoritario hoy en día se basa en criterios de insostenibilidad y justicia social también, y todo lo que nos ha explicado hasta ahora sí que nos dan una visión de todas las políticas. Ha hablado de política agraria, política urbanística, de transporte. Quiero decir que han sido un conjunto de acciones que sí han consolidado sin duda un sistema alimentario con estas características. Y bueno, las intervenciones, y acabamos con las intervenciones, podemos pasar al momento de preguntas, dudas, reflexiones. No sé si, Alicia, entre el chat de aquí, el chat del YouTube, hay algunas preguntas que queremos hacer a Tom y a Helios. Pues por ahora, mira, en YouTube no tenemos ninguna pregunta, por aquí tampoco. Animamos igualmente a las personas que estáis conectadas en directo a hacer cualquier planteamiento, que pueden ser preguntas, reflexiones o algo que también queráis compartir. Todo suma y todo va a enriquecer el debate y el análisis que se puede hacer. Así que algunas cosas que sí nos gustaría trasladaros a vosotros. No sé, porque como perspectiva general y de los grandes ejes de análisis o la explicación de cómo el entramado está más o menos estructurado, yo creo que está perfectamente definido. No sé si podéis dar algo más de información, digo, por traerlo también a la cercanía y porque se puede conectar bastante fácil con los hábitos de consumo o con el consumo que nos inducen el sistema a desarrollar hábitos. Sea como sea, en el caso de España, movimientos de importaciones y exportaciones lógicas y lógicas. Por ejemplo, en otros webinars que hemos desarrollado sobre el sistema agrario en España, pues nos comentaban que aproximadamente como el 80% de la producción agrícola en España se exportaba a otros países, principalmente a otros países europeos. Sin embargo, ¿Cuánto? aquí ¿Cuánto? aproximadamente el 80%, especialmente refiriéndose a Almería. Especialmente, ese dato fue el que salió. O igualmente, si tenía otros datos o otras reflexiones, estupendo, porque también complementan tanto este debate como otros webinars. ¿Cuál es la dinámica de importación y exportación trasladada también al contexto español y que también ayude tanto al público en general como a las personas que lo puedan ver después, con lo que encuentran en los supermercados, con la lógica o ilógica obvia del sistema? Y con lo que, porque en muchas ocasiones también, dentro de todo este entramado y de geopolítica e intereses de megacorporaciones, y eso también lo habéis comentado, luego hay muchas cosas que también pueden tener parte de razón, pero se reduce a subrayar los hábitos de consumo o la costumbre de comprar cualquier producto fuera de temporada o en cualquier momento. Y obvio también. Sí, la verdad es que yo tampoco tengo ahora el dato de qué porcentaje de la producción agroalimentaria española se exporta, pero también me parece mucho que sea el 80% en conjunto de España. En localizaciones particulares como Almería sí puede ser, porque son plataformas agroexportadoras como Almería, la Huerta Murciana, los cultivos bajo plástico de Huelva también, todo el cultivo de frutos rojos, sí son cultivos más específicamente enfocados hacia la producción, y ahí en esa zona sí que puede haber esos porcentajes, pero en conjunto no tengo ahora mismo los datos. No sé si Tom, tú los tienes o has podido mirarlo, pero bueno, creo que hay muchas diferencias regionales. Y creo que, bueno, lo que comentabais de esta dinámica de importaciones y exportaciones, ¿no? Hemos visto la posición que ocupa España es, como ha dicho Tom, una maquila en cierto aspecto, en el sentido de ensamblar productos que vienen de otros países para, a su vez, volver a exportarlos. Es la función que tiene la ganadería industrial. Digamos que en la
en todo el sistema agroalimentario internacional se reproduce esa división centro-periferia en la que los países de la periferia, los países del sur global, exportan materias primas y los países del norte la elaboran y en muchos casos las vuelven a reexportar elaboradas, ¿no? Un caso muy claro es de el cacao y el chocolate, ¿no? Los países del sur global producen cacao y lo exportan, pero los principales países exportadores de chocolate son Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Tienen la industria de esa transformación, que es lo que le da el valor añadido y lo que le permite tener una posición de superioridad en el mercado. Y España, en concreto Andalucía, que es lo que yo más conozco, tiene una posición particular, semiperiférica, porque es una zona donde la exportación tiene mucho peso, una exportación de materias primas, pero también de importación para esa reelaboración y también de exportación de productos semielaborados, ¿no? Como veíamos del vino y el aceite de oliva. O sea que tiene, digamos, está en un país del centro, pero a su vez la periferia del centro. Tiene ahí esa posición particular. ¿No? Si quieres comentar algo más. Sí, para mí el paradigma de este sistema de importaciones y exportaciones es el consumo de legumbres, siendo, digamos, un país mediterráneo y con una tradición muy rica a nivel culinario, ¿no? El hecho de que una parte tan importante de legumbres que se consumen en España sea de importación, y ahí hay una gran responsabilidad tanto de la política comercial que permite la importación de estos productos cuando podríamos ser autosuficientes en la producción de legumbres en España, y eso podría ser un motor de desarrollo rural muy importante que se permite a las grandes cadenas de supermercados importar lentejas o garbanzos de Estados Unidos, de Argentina o de Canadá, en vez de producirlos con denominación de origen, que tenemos una biodiversidad, digamos, a nivel de legumbres en España riquísima. Eso para mí es un paradigma, ¿no? Del mal funcionamiento del sistema agroalimentario español, ¿no? Y ahí se tendría que romper muchas cuestiones que se dan por hecho, ¿no? O sea, cuando se defiende, digamos, el sistema comercial neoliberal, se dice que no se puede permitir ese tipo de discriminación a las importaciones, pero cuando vemos a nivel, digamos, de los impactos económicos, pero también sociales y ambientales que tiene ese tipo de importaciones, ¿no? En términos de cambio climático y otros, de derecho energético, pues vemos que no tiene ningún sentido transportar los alimentos a estas grandes distancias, porque tarde o temprano, tanto el cambio climático o los precios energéticos para el transporte van a ser inviable ese tipo de importaciones, ¿no? Entonces, imaginaros un sistema agroalimentario que sea especializado en la exportación de vinos o de aceite de oliva, y sin embargo ha abandonado otros, digamos, productos fundamentales para la alimentación. En este caso, Andalucía justamente sería un caso donde se ha ido apostando por un monocultivo del olivo o otras cuestiones que podrían generar una inseguridad alimentaria, ¿no? En una situación donde se dejan de importar muchísimos productos de otros países, ¿no? Por lo tanto, ahí tiene que haber, digamos, una reorientación tanto a nivel autonómico, pero también a nivel estatal y a nivel europeo e internacional, pues muy relevante, ¿no? Y estaba ahora mirando las estadísticas que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación cada año a nivel de exportaciones e importaciones agroalimentarias, ¿no? En el último informe de agosto del 2022 señala que, de hecho, en el 2021 fue un año récord de exportaciones. Ya no son 50.000 millones, sino ya han llegado a los 60.000 millones de euros, digamos, de ingresos por este factor. Pero no encontré el dato de qué
qué porcentaje, digamos, de producción agroalimentaria y ganadera se exporta, ¿no? Pero en cualquier caso me arriesgo decir que no es el 80%. En el caso de la producción de carne, ahí sí vemos que de los 7 millones, pues 5 millones van a la exportación. Es un caso extremo, pero que no se da, digamos, en otros. Lo que sí podemos decir, volviendo a los gráficos que ha señalado Helios en su introducción, es que exportamos, por ejemplo, cereales y somos importadores netos de cereales. O sea, importamos más cereales de lo que exportamos, pero en realidad no sería necesario si no fuera por la lógica de mercantilizar la alimentación y la agricultura, ¿no? Si prevalece el sentido del derecho humano a la alimentación, que tendría que cumplir el gobierno, pues tendría que orientar las políticas públicas en ese sentido. O sea, ¿cómo es posible que, digamos, se exporten cereales porque se busca, digamos, un rendimiento mayor a nivel económico exportando estos cereales a terceros países, pero al mismo tiempo somos importadores netos? Y poner eso en el contexto de la guerra en Ucrania y de la tercera crisis agroalimentaria en 15 años, las estadísticas del acuerdo de la ONU para sacar los cereales, no sé si nos situamos, ¿no? Turquía reunió el gobierno de Rusia y Ucrania para desbloquear la salida de granos de los puertos de Ucrania, que estaba interrumpido esta exportación desde la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Y si miramos las estadísticas, el país que más cereales ha recibido de esa salida, que nos han hablado durante meses de que el hambre en África es culpa de Putin, pues la mayor parte de estos cereales ha ido a España, ¿no? O sea, es una vergüenza absoluta. ¿Y a dónde van estos cereales? Como lo ha hecho Helios en su introducción, a la ganadería industrial, ¿no? Y ahí se hace aún más relevante todo el debate público que se generó a raíz de una entrevista del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a comienzos de este año a un medio inglés, y todo el debate público que se ha generado en torno a eso, pero sobre todo de la lucha vecinal contra la ganadería industrial, que está coordinado por la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que por cierto, entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre tiene una semana de lucha donde nuevamente todas las iniciativas vecinales salen a protestar y a exigir una moratoria y un desmantelamiento de las instalaciones de las macrogranjas y de la ganadería industrial, ¿no? Pero bueno, por aportar estos elementos. Muy bien, pues más detallado y más concretado también, con mucha más información también en el caso de España. Y situando también, para poder concretar más, o por si podéis ampliar la información, en el chat de preguntas y respuestas a través de Zoom, Rafael nos comenta el estado del sistema alimentario, por tanto, refiriéndose al Estado español, ¿responde más a la propia idiosincrasia del Estado o del mercado propio? O sea, la propia idiosincrasia del Estado o del mercado propio, o responde, sin embargo, a un sistema adaptado y dependiente del mercado internacional? Que más o menos lo había explicado, pero si queréis hacer alguna aportación a la pregunta, gracias, Rafael, por compartir tu inquietud. Sí, aquí quería aprovechar para introducir otro elemento que creo que no hemos tocado mucho, que es la cuestión del agua. Tom acaba de hablar de cómo gran parte de esta configuración del sistema agroalimentario va a ser inviable o está siendo inviable desde un punto de vista energético, pero también tenemos que pensar en cómo va a ser inviable o ya está siendo inviable desde un punto de vista hídrico, ¿no? Como, sobre todo a medida que el cambio climático pues vaya haciendo efectos de una forma más palpable. Si entiendo bien la pregunta de Rafael, lo que se refiere es si de alguna forma es una configuración natural
acorde a las condiciones geográficas propias de nuestro país o si viene marcado por esa... Y yo creo que no tiene nada de natural y de hecho precisamente aquí es importante la cuestión del agua porque vemos que precisamente las zonas más áridas son las que están produciendo y exportando productos más intensivos en agua, ¿no? Precisamente lo que hablábamos de Almería o de Huelva, esos cultivos bajo plástico. Si atendemos a la huella hídrica, que es el consumo de agua necesario para producir un cultivo, pues vemos que el balance de esa huella hídrica resulta que está siendo positivo, es decir, estamos exportando más agua teniendo en cuenta la necesaria para producir esos cultivos, estamos exportando agua más de la que importamos, ¿no? Entonces estamos... una zona árida está exportando cultivos intensivos en agua a zonas de Europa que tienen un índice de precipitaciones mucho mayor que el nuestro, ¿no? Que es algo bastante irracional. Pero si vemos también, por ejemplo, el auge que están teniendo los cultivos subtropicales en la costa de Granada o de Málaga, ¿no? Todo el aguacate, los mangos, etcétera, que también son productos muy demandantes de agua, pues vemos que se repite lo mismo, ¿no? Que en una zona donde hay escasez hídrica, donde hay de hecho prácticamente déficit hídrico, pues se está incrementando la superficie de regadío por encima de las posibilidades que ofrece ese territorio, ¿no? Entonces, pues vemos que no tiene nada de natural ni... digamos que nada que tenga que ver con lo que ha sido tradicionalmente el cultivo que puede ofrecer esta tierra. Se trata de un modelo que se ha ido configurando por una mezcla de fuerzas del mercado y fuerzas de políticas públicas, principalmente la PAC, ¿no? La Política Agraria Comunitaria, que ha subvencionado una serie de cultivos y ha favorecido su expansión. De hecho, toda la expansión del olivar que se produce a partir del año 86 tiene mucho que ver también con esas subvenciones y otras subvenciones más indirectas, por ejemplo, a la infraestructura hídrica, ¿no? Cuando se construye el embalse y las canalizaciones, por ejemplo, de la Viñuela en Málaga, que han terminado sirviendo para mantener esa burbuja de los subtropicales, pues ahí lo que hay es una transferencia indirecta de dinero público hacia manos privadas que en forma de esa infraestructura que pueda sostener un negocio particular que a fin de cuentas pues estamos manteniendo entre todos y que se va a encontrar con unos límites o que se está encontrando ya con unos límites físicos. Muy bien, no sé si Tom, ¿quieres complementar algo o... Bueno, tal vez podríamos explicar que con la conformación de la Unión Europea y del mercado único, muchas de estas cuestiones se deciden en Bruselas, ¿no? Por las instituciones, sea la Comisión Europea, el Parlamento Europeo o el Consejo de la Unión Europea, y por lo tanto el poder de influencia que tienen las asociaciones vinculadas a la agroindustria, sea el sector químico, sea el sector de los alimentos y bebidas, sea también el sector de la gran distribución, pues han ido influyendo fuertemente en las políticas públicas de la Unión Europea en estas últimas décadas, y eso ha conllevado a una posición muy dominante de un determinado sector, ¿no? Por ejemplo, desde los poderes públicos se podría haber evitado las fusiones de una serie de actores, ¿no? Porque no existe la famosa competencia entre empresas capitalistas, sino existen oligopolios, ¿no? Oligopolios, por ejemplo, en el sector de la producción de semillas, oligopolio en el comercio internacional de determinados productos como podrían ser la soja, el trigo, el maíz, ¿no? Ahí está Bunge, está Cargill, como grandes multinacionales de Estados Unidos que controlan este comercio, pero también en el sector que produce
agroquímicos, ¿no? Ahí tenemos Bayer que compró Monsanto, que tenemos BASF, o sea, dos grandes multinacionales agroquímicas en el sector, o sea, de Alemania, que controlan gran parte de la producción, digamos, de insumos, que al mismo tiempo controlan también empresas de semillas, ¿no? Que venden las semillas a los agricultores, que muchas veces pues han perdido completamente esa relación de guardar las semillas y los bancos de semillas, que es una de las grandes iniciativas del movimiento por la soberanía alimentaria y del movimiento campesino a nivel mundial, ¿no? De cuidar tus propias semillas y no tener que comprarlas a las empresas. También, digamos, hay una fusión entre el sector de la biotecnología, las semillas y los insumos agroquímicos. Y ahí también hubo pues una clara influencia en las políticas públicas, ¿no? En vez de apostar y utilizar el dinero de la política agraria común o de las subvenciones estatales para la agroecología y la ganadería extensiva, que hoy nos situaría en una situación completamente diferente en términos de soberanía alimentaria, pero también de una reducción de impacto sobre la biodiversidad, ¿no? Volviendo un poco a la cantidad de dinero que se derrocha con la política agraria común, que mayoritariamente va al pilar 1, que son subvenciones directas por superficie agraria. Entonces, las mayores dueños de superficie agraria reciben la mayor cantidad de subvenciones de la política agraria común, sin condiciones algunas, ¿no? De hecho, eso ha ido hacer desaparecer pequeñas explotaciones agrarias. Y hoy, si no recuerdo mal, hay una cifra que el 3,5% de las explotaciones agrarias gestionan el 50% de la superficie agraria, ¿no? Por lo tanto, ahí hubo un proceso de concentración muy fuerte y la pérdida de empleos y de subsistencia de muchísimas familias que han vivido antes de la agricultura y ganadería. Y entonces eso tenemos que entender que no ha sido un proceso natural, sino ha sido un proceso de corrupción política, de compra de votos, de compra también de gobiernos, de compra también de parlamentarios para votar, y ahí hubo muchísimos actores, ¿no? Los parlamentos, los gobiernos autonómicos, funcionarios en diferentes ministerios, los funcionarios de la Comisión Europea, que se han dejado, digamos, influenciar por el lobby corporativo, sea en nuestros capitales, en Madrid o en Bruselas, donde están las instituciones europeas. O sea, esa relación está muy clara, ¿no? Y en estos últimos años han salido muchísimos documentales que, por ejemplo, han desvelado la relación entre el poder corporativo, el lobby, y quienes luego tomaron una serie de decisiones absolutamente nefastas para el mundo rural y nuestro sistema agroalimentario, ¿no? Por ejemplo, la famosa decisión de prohibir el glifosato como herbicida porque tiene enormes impactos sobre la biodiversidad, ¿no? La desaparición de insectos, o también otras contaminaciones de la agricultura con agroquímicos que afectan pues, a la desaparición de aves. Pues esa relación científica está establecida y sin embargo tomar esa decisión para eliminar ciertos productos químicos que se ha demostrado su nefasto impacto sobre la biodiversidad, pero también sobre la salud humana, cuesta muchísimo porque ahí están las grandes empresas agroquímicas y biotecnológicas que lo impiden porque están corrompiendo a los legisladores, ¿no? Lo mismo podemos encontrar con el problema de salud. Sabemos que este sistema agroalimentario mundial genera hambre en más de 1.500 millones de personas en el mundo que no tienen suficiente alimentación, y al mismo tiempo también tenemos cientos de millones de personas que sufren obesidad y otros, digamos, enfermedades vinculadas a la mala alimentación, diferentes tipos de cánceres y enfermedades cardiovasculares que están directamente vinculados al sobreconsumo de carne roja, por ejemplo, al consumo demasiado grande de azúcares y de alimentos
procesados, ¿no? Que tienen muchísimos otros productos que son como disruptores endocrinos y otros que afectan a nuestra salud. Pues eliminar eso sería muy urgente porque además eso tiene un gasto en la sanidad pública muy grande, ¿no? Que este gasto público podríamos utilizar para luchar contra enfermedades raras, pero lo estamos utilizando para hacer frente a enfermedades que podrían ser evitados si las grandes corporaciones agroalimentarias no siguiesen produciendo y vendiendo estos alimentos malos en los supermercados y en nuestra cadena agroalimentaria. Entonces ahí hay una especie de prevaricación, ¿no? Digamos, se sabe que hay impacto sobre la salud, impacto sobre la naturaleza, eso genera impacto sobre los presupuestos generales del Estado, pero sobre todo está en juego nuestra vida y sin embargo los legisladores, sean gobiernos o parlamentos, no toman las decisiones por la presión de las grandes corporaciones que quieren seguir vendiendo su comida basura o dominar gran parte de la cadena agroalimentaria. Entonces, efectivamente, esa corrupción en el sistema político no solamente está vinculado al sistema urbanístico, sino también al sistema agroalimentario. Y ahí hemos visto cuando el actual ministro de Consumo ha intentado, digamos, proponer poner tope a los precios agroalimentarios o incidir en los grandes prejuicios de ciertas empresas agroalimentarias para las niñas y los niños, la infancia, por la gran cantidad de azúcares que contienen estos alimentos, o cuando ha señalado los impactos del sobreconsumo de carne en España, pues ahí hubo toda una campaña mediática, incluso por parte del presidente de gobierno, que se ha compartido, que se ha, digamos, reaccionado de una forma absolutamente irresponsable, ¿no? En vez de apoyar, digamos, su ministro de Consumo, se ha puesto al lado de los grandes lobbies de la agroindustria y del ministro de Agricultura en esa campaña, ¿no? Y ahí vemos claramente quiénes financian estas campañas mediáticas y quiénes también son luego quienes más se reúnen con el ministro de Agricultura o en los propios despachos de la Moncloa, quienes son las grandes corporaciones agroalimentarias, ¿no? Entonces ahí luego también están las puertas giratorias, donde puedes ver ministras o ministros de Agricultura que de repente son altos ejecutivos de estas empresas y viceversa, que altos ejecutivos de empresas ocupan cargos importantes en la Comisión Europea o en nuestros gobiernos nacionales, ¿no? Entonces, efectivamente, esa pregunta que se ha puesto en este chat es muy relevante porque señala un problema antidemocrático, pero también un problema de salud, un problema de emergencia ambiental de primer orden, a la que deberíamos hacer frente con un cambio radical de las políticas y, por lo tanto, desmantelar el poder corporativo que tienen esa enorme influencia sobre nuestro sistema agroalimentario. Pues yo diría que claves y perfectas aportaciones, porque creo que entre los dos habéis definido con bastante claridad, insisto, y con un desglose bastante importante de toda la gente de este gran entramado que hay y que más allá de analizar, obviamente, el flujo de la importación y exportación y del modelo de producción de alimentos, de la misma forma o de primera base está el análisis que habéis expuesto del sinsentido legitimado y estructurado, o de un plan maquiavélico que no se sabe muy bien el qué y el para qué. Entonces la pregunta es, porque con toda esa gente había hablado de la privatización, o sea, de lo básico imprescindible para mantener el análisis de la privatización de la semilla, de las grandes corporaciones, de las políticas, las puertas giratorias, de todo un resumen perfecto de todo el entramado en el que las farmacéuticas entiendo que también están incluidas, que pueden ser las mismas compañías o parecidas a lo de los agroquímicos, etcétera, etcétera.
es complicado pensar, sería una imprudencia pensar que a nivel internacional ha sido una suma de malas decisiones y una suma o una serie o un proceso de incongruencias. Porque cabe más pensar que está tan perfectamente hilado y orquestado que obviamente se ha orquestado a propósito. ¿Cuál es el sinsentido sostenido de todo esto? Porque debilita, obviamente, es un sistema, aparte de lo ilógico, lo irracional, debilita a la población, debilita la salud, debilita la tierra, debilita el agua. Aparte de, obviamente, un sobreenriquecimiento de esas grandes corporaciones, de esas grandes entes o lo que sea, a costa de lo que sea, ¿cuál es o sea, dónde hay, o sea, eso no puede tener sentido, pero dónde puede haber algo de racionalidad en este sinsentido internacional? Pues sí que lo hay, pero entonces ya no sería tanto cuestión de análisis, sino de ponerle exactamente el nombre exacto, más exacto todavía de lo que se haya podido poner aquí o en otras sesiones, a lo que está ocurriendo. Eso sería un tema, y luego por otro, y orientándonos ya, bueno, perdona, Natalia, tal comenta y vez ahora sí. sí, porque o sea, hay una respuesta muy clara a tu pregunta. Hay un sistema económico capitalista que busca en el menor tiempo posible el máximo de beneficios económicos, ¿no? Y lo que han hecho los poderes públicos de diferentes partidos políticos a lo largo de décadas es blindar estos intereses económicos a los dueños del capital, ¿no? Y en esta caso hablamos del sector agroindustrial, agroalimentario. Pues dos ejemplos. En el pasado existían estructuras, incluso, digamos, dentro de la administración pública para controlar los precios, ¿no? Precios justos para los productores y precios justos para los consumidores. Estas estructuras se han desmantelado por mandato de la Organización Mundial de Comercio, con la excusa de que esto sería, digamos, una barrera no comercial al mal llamado libre comercio, ¿no? Y también con la entrada de España a la Unión Europea, pues este tipo de organismos públicos que controlaban eso, de que no puede ser que un supermercado suba un 600% el precio de un determinado producto sobre el producto con el que lo ha comprado a la productora, al productor, pues debería estar prohibido ese tipo de incrementos de precios, ¿no? Por lo tanto, esa respuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas, de que no se pueden poner límites a los precios, que sería algo muy necesario ahora para proteger las poblaciones más vulnerables que están sufriendo la inflación y el aumento de los precios agroalimentarios, pues se tienen que volver a instalar este tipo de organismos públicos que garanticen un precio justo a las productoras y los productores, porque ahí los sindicatos agrarios como COAG llevan años denunciando, digamos, ese desajuste que hacen las grandes cadenas de supermercados, y que no debería estar absolutamente prohibido, ¿no? Como también debería estar prohibido la especulación financiera con los alimentos. Si el alimento es un derecho humano, pues debería estar prohibido la especulación, y por lo tanto todo ese entremado de los futuros de alimentos de los mercados internacionales, pues debería estar prohibido. Pero hay un segundo ejemplo que me gustaría señalar, que ni siquiera es política agraria, sino entra en lo que son las políticas de servicios, ¿no? En la Unión Europea, y esto está absolutamente liberalizado con el mercado único, porque ahí pues el tema de servicios fue uno de los elementos claves en el desarrollo del mercado único en estas últimas décadas, ¿no? Entonces, ¿qué han conseguido las grandes empresas de distribución de alimentos? Prohibir, por ejemplo, que un gobierno ponga un límite al establecimiento de supermercados. ¿Y eso qué ha causado? Pues la destrucción total de los mercados de abastos directos, de los mercados campesinos, de las tiendas, digamos, de barrio, porque no se ha establecido ningún límite, porque se podría poner perfectamente a partir de un barrio de tantos mil habitantes, solo un supermercado se puede establecer. Entonces, ahí pues las pequeñas tiendas pueden, digamos,
sobrevivir mucho mejor. Pero como se ha permitido de que haya hasta 10, 15 o 20 supermercados en un mismo barrio, pues se ha ahogado completamente, digamos, a las pequeñas tiendas, ¿no? Y esto es política de servicios, o sea, eso tiene que ver con las directivas de servicios de la Unión Europea, no tiene nada que ver con política agraria, pero ahí se entiende, digamos, el oligopolio de las grandes superficies y cómo han eliminado las tiendas de barrio y también los mercados de abastos. Espera, dice la micro. Bien. Estaba comentando que necesaria e imprescindible aportación, y no sé si él me quieres aportar algo más o comentamos también algún otro tema. ¿El micro? Sí, iba a plantear otra cosa, si quiere me espero a ver lo que iba a comentar y... No, lo que iba a no hay comentar problema. es sobre todo, ya con vistas también y por ir cerrando también el debate y iniciar, para cerrar el debate y el espacio, en la construcción, remodelación o, no sé, cambio, sea como sea, de este sinsentido y la creación de otro sistema alimentario con otro reparto, evidentemente, o con otra concepción del poder, de las relaciones, del uso de los espacios, de los ecosistemas, del animal y del planeta y del conjunto de la población. Y relacionándolo también con importaciones y exportaciones, cuáles ya, obviamente, que es urgente y coherente cambiarlo, creo que es obvio. Hacia un modelo equilibrado, sostenible, respetuoso, etcétera, creo que es obvio, o por lo menos obvio si crees en ese modelo, obviamente también. La cuestión es, ¿cuál creéis que puede ser viable teniendo en cuenta todo ese entramado de poder y de intereses? ¿Y cómo se puede hacer? Y en ese cómo se puede hacer, trasladaros que, quiero decir, obviamente el poder desde lo cotidiano para transformar la realidad es muy importante, pero a lo mejor en cuestión de tiempos, cuando contamos con ese entramado, a lo mejor puede ser más rápido de lo que pensamos, pero igual a veces se piensa que desde el poder de la transformación cotidiana, de las decisiones del día a día, podemos transformar, pero a veces como que se ve más a medio o largo plazo, o a lo mejor no lo es tan a medio o largo plazo. La cuestión es que pedir, por otra parte, cambios a quién, al gobierno, a la legislación, esperar que suena un poco realista, poco esperanzador, y a lo mejor bastante imprudente, visto el análisis de cómo está todo perfectamente engranado para que sea así. ¿Qué cambio? ¿Cómo se inicia el cambio? Y ¿se reclama? ¿Se pide? ¿O se inicia otro modelo y otra realidad tarde lo que tarde? Eso es lo que queríamos trasladaros. Bueno, claro, plantear un cambio de modelo agroalimentario implica intervenir en muchos frentes a la vez, ¿no? Y ahí hay un papel para los movimientos sociales y para la construcción de redes de trabajo, que lo que ya se viene haciendo desde el ámbito de la agroecología, tratando de poner en marcha iniciativas como los mercados de productores, donde se elimina intermediarios y directamente se ponen en común productores agroecológicos con consumidores, pues como hay en muchas ciudades. Por ejemplo, aquí en Granada se hace el ecomercado 2 veces al mes a partir de una iniciativa de la Red Agroecológica de Granada, donde participan diferentes espacios de producción. Hay comedores, por ejemplo, agroecológicos comunitarios que han puesto en marcha, por ejemplo, asociaciones de padres que funcionan para tanto como un espacio propio, digamos, de catering autogestionado
como espacios de acopio donde funcionan también cooperativas de consumidores para hacer compras directas a los productores. En fin, hay muchas iniciativas de este tipo, pero también hay un papel para las políticas públicas en los diferentes niveles de la administración. Y ahí intervienen muchísimas posibilidades, desde la ordenación del territorio que proteja los suelos fértiles, ¿no?, frente a la urbanización, ahora estamos viendo un conflicto con la instalación masiva de energías renovables, sobre todo fotovoltaicas en zonas agrícolas, ¿no? Y entra ahí en contradicción esa vocación de producción de alimentos con esa utilización de producción de energía. Pensando, por ejemplo, en todas las zonas de vega, de suelo especialmente fértil que hay que proteger de ese avance urbanístico también, ¿no?, como pasa aquí en Granada y como pasa en muchos otros sitios. El compromiso, por ejemplo, he hablado de esos comedores de carácter comunitario autogestionado, pero los comedores públicos de las escuelas también se pueden abastecer mediante compra pública de productos agroecológicos, y de hecho fue una cosa que se puso en marcha en Andalucía cuando existía la Dirección de Agricultura Ecológica de la Junta. En fin, hay muchísimas cosas que vayan favoreciendo ese modelo desde diferentes perspectivas, ¿no? También facilitar, por ejemplo, la transformación a pequeña escala. Hay muchos problemas para la pequeña producción, por ejemplo, para la fabricación de quesos, ¿no?, la transformación de lácteos. Pues ese tipo de transformación artesanal o a pequeña escala tiene muchos inconvenientes porque se equipara en muchos casos la normativa con la gran industria en materia sanitaria, etcétera, cosa que no pasa en otros países como Francia, y al mismo tiempo poner impedimentos para el desarrollo, por ejemplo, de la macrogranja, ¿no? También los ayuntamientos tienen muchas competencias que pueden frenar ese avance que está habiendo de las zonas rurales por parte de esa industria de la ganadería intensiva. Entonces, bueno, tiene que ser un movimiento que actúe en muchos frentes al mismo tiempo, tanto desde el consumo, la producción, la ordenación del territorio, las políticas municipales, las políticas a otros niveles y fundamentalmente los movimientos sociales que articulen alianzas entre los diferentes actores. Pues sí, Tom, Sí. por favor. Tenía preparado unos 15 puntos que en los 6 minutos que nos quedan pues no lo voy a poder desarrollar, pero voy a anunciarlos como de forma como titulares, pero antes de eso os quería recomendar a quienes nos estáis viendo, escuchando, un estudio que se hizo recientemente que se llama La urgencia de la transición agroecológica en España. Fue publicado por Amigos de la Tierra y señala, digamos, la viabilidad de la posibilidad de transformar el sistema agroalimentario industrial hacia uno agroecológico y la posibilidad de que eso no perjudique la seguridad y soberanía alimentaria, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, algunos titulares, ¿no? Lo primero para mí son los esquemas de protección social y servicios públicos, porque si estamos viendo que tanto a nivel del mundo rural como también las poblaciones más vulnerables, quienes no tienen acceso a los alimentos, pues hay un problema muy grave ahí de quienes viven en la pobreza produciendo alimentos y no llegando al fin de mes, y quienes no tienen ingresos y no pueden acceder a alimentos, pues que los esquemas que existen hoy en día son absolutamente insuficientes, y eso sería la primera respuesta que tiene que existir para garantizar el derecho humano a la alimentación. Luego, aumentar las capacidades fiscales, ¿no? Podríamos perfectamente discriminar entre carne de ganadería extensiva y ecológica, reduciendo el IVA y aumentando fuertemente el IVA sobre la carne de la ganadería industrial, y eso ya generaría, digamos, otro tipo de compras por parte de la población, ¿no? Y sobre todo para que los productos ecológicos no sean un nicho para la población de clase media o clase media alta, sino que sean accesibles al conjunto de la población.
los subsidios agrarios, ¿no? Tienen que reorientarse totalmente hacia la pequeña producción, agricultura familiar y la agricultura ecológica, ganadería extensiva. Luego las medidas de producción, hay muchísimas en marcha y nombro un plan que ahora está en peligro, que se llama la Estrategia de la Granja a la Mesa, que ya fue aprobado por parte de la Unión Europea y que obliga a los Estados miembros de tener un 25% de producción ecológica en el 2030 y reducir un 50% el uso de fitosanitarios y fertilizantes, ¿no? Y justamente el gran lobby de las corporaciones agroindustriales aprovechan la guerra de Ucrania y también el ministro de Agricultura, Luis Planas, para cuestionar, digamos, los objetivos de esa estrategia, ¿no? Por lo tanto, ahí las medidas de producción para, por ejemplo, en servicios públicos, pero también infraestructuras de acceso a tierras y los medios de producción son fundamentales. La moratoria a la ganadería industrial ya lo ha mencionado Helios. Luego, importantísimo, la reducción de un 50% del consumo de carne y una reducción del 17% del consumo de pescado en España y también de los productos lácteos. Eliminar, por supuesto, los desperdicios alimentarios, y ahí no solamente pensamos en el final de la cadena, cuando los supermercados tiran la comida, sino ya en la fase de la ganadería industrial, mueren muchísimos animales antes de llegar al matadero, ¿no? Y ahí, digamos, la transformación hacia una ganadería extensiva, amable con los animales, pues podría reducir los desperdicios alimentarios de forma brutal, ¿no? Y luego un tema importantísimo que ya lo hemos tocado en varias intervenciones, eliminar todas las importaciones excepto café, té, cacao y especias. Eso sí sería, digamos, un paso revolucionario para volver a recuperar actividad agraria en el mundo rural y sobre todo protegernos de las importaciones, digamos, por debajo de producción, del precio de producción de las producciones territoriales. Y ahí hay en debate, si queréis saber más, pues entráis en el proyecto Los Rostros de la Soja. Llevamos junto con otras organizaciones a nivel europeo y en el mundo, luchando por un reglamento europeo que prohíba la importación de productos vinculados a la deforestación o violencia y violaciones a los derechos humanos, y ese reglamento justo ahora está en un momento clave donde estamos reclamando una mayor ambición al gobierno español, concretamente a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfica, Teresa Rivera, que justamente no han mostrado esa ambición en estos últimos meses en la negociación de este reglamento. Luego me pareció interesante que deberíamos triplicar el consumo de legumbres, ¿no? Como un ingrediente de una dieta mucho más sana, duplicar el consumo de hortalizas, que generaría una nueva ola, digamos, de producción de hortalizas a nivel local, y reducir a la mitad el consumo de azúcar, que es uno de los grandes productos subvencionados que genera enormes impactos sociales y ambientales. Luego fijar los precios, que realmente debería haber un debate público sobre esa necesidad de fijar los precios agroalimentarios. Y tenemos que empezar a hablar de racionamientos, ¿no? Ya hay, de hecho, racionamientos sobre agua. Estamos viendo en este año 2022 que hay muchísimos municipios que hacen racionamientos sobre el agua por sequía, por el uso irracional y también la contaminación por la agroindustria y la ganadería industrial de estas fuentes de agua. Entonces ahí tiene que haber un racionamiento, pero un racionamiento justo hacia la población y un racionamiento radical hacia la gran agroindustria que está abusando del uso de estos recursos y bienes comunes, ¿no? Entonces, en ese sentido, una desmercantilización de nuestro sistema agroalimentario y una redistribución de la riqueza. Y por supuesto, la guerra de Ucrania ha roto muchos digamos, esquemas neoliberales, cuestiones intocables, pues se han intervenido empresas rusas. ¿Por qué no se pueden intervenir las empresas agroalimentarias que no cumplen con el derecho humano a la alimentación, ¿no? El derecho humano al agua?
quienes están violando este derecho humano al agua o quienes están, digamos, perjudicando, generando más cambio climático o destruyendo nuestra biodiversidad, pues deberían intervenirse estas empresas y como primer paso no deberían recibir subvenciones públicas ni participar en contratos públicos. Y luego un tema muy complejo que necesita un seminario completamente aparte son las reglas internacionales de comercio, ¿no? Que son, digamos, un lastre brutal para un sistema agroalimentario justo y por lo tanto deberíamos desmantelar la Organización Mundial de Comercio y todas las normas internacionales de comercio e inversiones. Y eso, al fin y al cabo, nos lleva a invertir todo las subvenciones públicas que ahora mismo estamos viendo como los famosos PERTES, ¿no? Que son estos proyectos estratégicos de los fondos europeos Next Generation EU. Hay una tendencia de volver a darles a los mismos actores que nos han llevado a la actual crisis social y ambiental, en vez de crear, digamos, y utilizar estos fondos para apoyar a la agroecología, a la ganadería extensiva, a la pequeña producción y a la agricultura familiar. Pues eso sería, digamos, ahora la necesidad. Si realmente queremos ser más resilientes frente a la próxima pandemia, a la próxima crisis energética, necesitamos invertir en la producción local y sobre todo en reservas locales y regionales de alimentos. Y bueno, por ahí termino con algunos titulares de por dónde deberíamos encaminar estas transformaciones en los próximos meses y años. Alicia, el micro. Vale, ahora sí. Entre el micro y la conexión, bueno, Sí. bien, ya queda poco. Nada, comentaba que, bueno, que genial todas las aportaciones, todo el análisis crítico que tú has hecho, que también aportaba ante Helios, y que, bueno, que además de la información que nos haga saber reconocer cómo funciona el macrosistema, pues también aportar macrosoluciones por muchas vías y por muchos niveles que también son importantes. Muy cortito, y también tú lo comentabas, Tom, respecto a la propuesta de qué debería únicamente importar España, que en el caso comentaba de té, especias o café. Y por cerrar con algo que puede ser también más complejo, pero que lo vamos a pedir como más o menos unas últimas palabras en relación con esa propuesta también que comentaba. Relacionado el sistema alimentario con el tema que nos ocupa principal, que son las importaciones y las exportaciones, la tendencia más coherente, por tanto, sería el automantenimiento, la autogestión en cada país, o en la medida de lo posible, teniendo en cuenta únicamente aquellas exportaciones imprescindibles a nivel internacional, ¿o cuál sería la tendencia? ¿Quieres tú primero, Elios? Es decir, la autosostenibilidad en conjunto internacional y por país y únicamente cosas concretas, o es otro modelo que estaríamos hablando respecto a las importaciones y exportaciones. Es que si miramos un poco las estadísticas, insistimos en que hay muchísimos productos las que exportamos y también las que importamos. Pues ahí hay un comercio absolutamente irracional, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trigo y otros. Y por supuesto puede haber una parte de la producción, por ejemplo, de aceite de oliva que se exporta a terceros países, pero un sistema agroalimentario no puede basarse en un monocultivo de aceite de oliva, porque nuestros cuerpos necesitan muchísimos otros alimentos, ¿no? Y estos alimentos, pues en algún momento no pueden viajar miles de kilómetros, porque esta situación de crisis energética que estamos viviendo ahora y que está siendo, digamos, profundizado por el conflicto bélico en Ucrania, simplemente es la antepuerta ante situaciones que se va a ser sistemática, ¿no? O sea, no va a haber el nivel de combustibles fósiles que se ha experimentado en la economía y en la sociedad en los últimos 100 años, ¿no? Eso tanto por el agotamiento de los propios recursos fósiles,
pero también por una responsabilidad de tener que reducir radicalmente nuestro consumo de combustibles fósiles por el cambio climático si realmente queremos evitar esa situación. Entonces tenemos situaciones que se complementen. Por un lado, el agotamiento de los combustibles fósiles, la competencia sobre estos recursos fósiles que van a incrementar sus precios, pero también los impactos del cambio climático nos van a obligar de relocalizar nuestra producción agroalimentaria, ¿no? Entonces eso significa que gran parte de los alimentos tienen que ser producidos y consumidos a nivel local, ¿no? Ya no digo ni siquiera a nivel nacional, porque algunas producciones va a ser posible transportarlas, pero muchas otras no va a ser posible porque va a faltar energía fósil para transportarles a, pongamos, de Galicia hasta Andalucía o viceversa, ¿no? Donde se tienen que buscar circuitos mucho más localizados y regionales, pero por supuesto va a haber una otra parte del comercio, y esos son procesos paulatinos que obviamente no van a pasar de la noche a la mañana, van a pasar años, pero cuando antes empecemos a pensar en un sistema justo, pues esa transición va a ser con criterios de justicia social y ambiental, y no como algunas corporaciones pues lo quieren hacerlo de una forma excluyendo una parte significante de la población del acceso a los alimentos. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿no? Es fundamental entender que es también una forma de vida, una forma de entender la política, la democracia, que es la población que tiene que decidir cómo producimos, qué alimentos producimos, y también que haya justicia en las condiciones como se producen estos alimentos. Por lo tanto, tiene que haber una justicia social para las personas que producen los alimentos, y tiene que haber una justicia social también en la distribución de estos alimentos, que de ninguna forma puede decidir el mercado, las grandes empresas de distribución de alimentos, sino que tiene que ser el conjunto de la sociedad. Eso sería el camino, y ahí, aunque ahora nos van a llamar, pues, digamos, personas irracionales, o que queremos que la sociedad vuelva, digamos, a la edad de la piedra, tarde o temprano la sociedad se va a dar cuenta que efectivamente hay unos límites geofísicos en la que ya nos hemos adentrado, que van a ser inviable que este modelo agroindustrial tan globalizado vaya a seguir funcionando, ¿no? Antes planteabas si era imprudente plantear estas transiciones y a las alternativas. La imprudencia sería mantener el actual modelo tal como lo plantean las mayorías parlamentarias, el actual gobierno o la mayoría de las élites económicas. Eso es imprudente, porque eso significa que en algún momento van a faltar alimentos a una parte de la población por los diferentes aspectos que hemos planteado, porque España va a ser uno de los países más afectados por la crisis climática, y entonces va a faltar agua, va a faltar tierra fértil, va a faltar, digamos, biodiversidad para producir alimentos, y eso sí va a crear hambre, va a generar, digamos, falta de alimentos, y para no llegar a esa situación necesitamos unos cambios radicales ahora, y no, digamos, en el futuro más lejano. Bueno, simplemente por aclarar, que no sé en qué parte se cortó la conexión, por imprudente, el análisis que hacía de que me parecía a mí imprudente era en ese entramado de conexiones y la dirección del sistema mayoritario del sistema alimentario actual. La reflexión era de si cuánto de imprudente podría ser esperar que los mismos que han generado o que están generando un sistema alimentario tal cual se les pida grandes cambios. A eso es lo que me parecía, o que lo que decía yo, que podría ser imprudente, evidentemente no el cambio. Pero perfecta también la aportación. Y no sé si, Helios, quieres comentar ya algo para una última palabra o algo o relativo a este tema, o para cerrar. No tengo mucho más que añadir a lo que ha comentado Tom. Está claro que en los últimos años le estamos viendo todas las costuras a este sistema agroalimentario, ¿no? Hemos visto interrupciones en la cadena de suministro desde el COVID hasta ahora por diferentes partes de esta cadena, desde
la parte más logística, los fertilizantes de los que ha hablado él, la cuestión de la subida de precios de los combustibles, de la energía, que también va a crecer, por la parte del agua, o sea que, bueno, está claro que es un sistema que falla y falla en un elemento que es fundamental como es la alimentación, entonces pues hay que transformarlo por completo y para eso pues es fundamental el empuje de los movimientos sociales y bueno, pues todo lo que hagan las administraciones y todo lo que se haga en ese sentido, pues será por la fuerza que se pueda hacer desde abajo y ahí pues tenemos que estar. Bueno, pues perfecta información, perfecto proceso de enlazarla y de explicarla tanto a nivel internacional como nacional y con bastante aportaciones también de reflexión, pero también de acción para el cierre. Así que por nuestra parte comentaros que ha sido un placer que dediquéis este trocito de tiempo también a compartir todas vuestras aportaciones, pero también vuestra experiencia y también la apuesta que hacéis a nivel personal y la parte también profesional, la transformación social y del sistema alimentario, que es lo que nos ocupa, aunque todo está conectado. Así que, bueno, Natalia, enhorabuena, de verdad, Sí. por todo. Y por nuestra parte, reiterar que ha sido un placer. No sé si, Natalia, quieres también añadir algo más. No, yo simplemente quería aprovechar para recordar también a las personas que nos están siguiendo que en el canal YouTube de Andalucía Acoge hay otras piezas de información, hay webinar y hay también, porque creo que ha surgido también ese tema, antes ellos estaban hablando, por ejemplo, en Granada de iniciativa agroecológica de comedores escolar, también ahí tenemos alguna entrevista, nosotros la llamamos entrevista inspiradora. Donde compartimos también ejemplos de valores, iniciativas de personas, entidades, grupos que están contribuyendo a nivel individual o a nivel colectivo, también profesional, quiero decir, puede ser también cooperativa de alimentos, otras supermercado cooperativo, o sea, son como espacios donde damos visibilidad y también compartimos esta experiencia, ejemplo de valor, de personas, entidades que están contribuyendo a esa transición que, aunque el panorama es bastante oscuro, digamos así, es verdad que hay también realidades que ahora hablamos de alternativas, pero sí que están contribuyendo a esta transición. Simplemente eso sí, que están todo en YouTube, que hay webinar, entrevistas inspiradoras, donde compartimos información y también esta experiencia y ejemplo de valor. Simplemente añadiendo eso y súper agradecida por esta tarde de información, que nos ayuda también un poco a reflexionar, a ver dónde estamos, lo que se puede hacer y lo que se puede exigir, porque tiene que ser como un conjunto de acciones a diferentes niveles para que efectivamente ese cambio siga y que siga más fuerte, ¿no? Hacia modelos, principio de justicia social, de cuidado planetario y eso, simplemente añadiendo eso. Y entonces agradecida y ha sido un verdadero placer. Bien, pues sumar también el agradecimiento a Andalucía Acoge también por poder contar con vosotros, aparte de nuestro agradecimiento profesional y también personal. Y si os parece, cerramos aquí el coffee chat de All Food of Future. Y nada, me encantará poder coincidir en otro momento y en otro espacio también con vosotros y bueno, compartiendo también más temas relacionados con el sistema alimentario. Lo dicho, ha sido un placer. Que paséis buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.